Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Paradeportes en DeporTV, el programa dedicado al deporte adaptado, paralímpico e inclusivo de la República Argentina, aquí en la pantalla de DeporTV y en las redes, obviamente, de Paradeportes. Mi nombre es Daniel Contreras y los voy a estar acompañando, como siempre, con toda la información que rodea al deporte adaptado argentino. Hoy sin Maxi Nobili, virtualmente lo tenemos claro porque está ya en plena cobertura de los JADAR. ¿Qué son los JADAR? Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que se están disputando en la ciudad de Rosario y también en Santa Fe y en Rafaela. Pero vamos a hablar dentro de un ratito de los JADAR porque, como siempre, como es costumbre aquí en Paradeportes en DeporTV, vamos a comenzar con un clásico. Y ese clásico es la tapa de Paradeportes. Y miren a quién tenemos acá. Nuevamente haciendo gala de la tapa de Paradeportes, como siempre, el querido lobito Gustavo Fernández. Podemos decir, de los máximos representantes del deporte adaptado y paralímpico en la Argentina, sin lugar a dudas. No solo de hoy, sino también de la historia. Tremendo lo que ha conseguido en el US Open. Justamente el Gran Slam que le faltaba a Gusti Fernández, lo consiguió en dobles, ¿sí? Lo consiguió en dobles, no lo pudo hacer en singles, pero bueno, fue algo muy pero muy meritorio. Había tenido varias lesiones Gustavo, estuvo complicado en algunas acciones del circuito, sin embargo pudo hacerse fuerte allí en Estados Unidos, y junto a Toquito Oda, su compañero de dupla, con el que después terminó perdiendo la final, lo vamos a estar viendo en un ratito nada más. Ahí estamos viendo justamente algunas imágenes de lo que fue la gran final de dobles, ¿no? Junto a una pareja conocidísima, ¿no? Como Alfie Hewitt y Gordon Reid, que también son los número uno en dobles. Y bueno, tuvieron que enfrentarse justamente en la gran final del Grand Slam. El último en ganar allí había sido nada más y nada menos que Juan Martín del Potro en el año 2009. Luego se dio esta consagración de Gusti en dobles y también se dio la de Horacio Ceballos y Marcel Granollers, el español y el argentino, en la categoría dobles, pero de convencionales, obviamente. Así que Argentina, tanto en convencionales como adaptados, se quedó luego de varios años sin conseguir trofeos allí en Flushing Meadows con el título de dobles. Ahí lo veíamos junto a Toquito Oda, un Gustavo Fernández inoxidable que a sus 31 años está consiguiendo este título que le faltaba, el porotito que le faltaba, porque había conseguido, mira, te lo voy a leer de acá: Roland Garros 2016 y 2019, Australia 2017 y 2019, siempre en singles, ¿no? Y Wimbledon 2019. Le quedaba pendiente el US Open. En dobles también había conseguido en el pasto de Wimbledon 2015-2022 y en Roland Garros 2019. Ahora suma por primera vez el US Open. Un Gustavo Fernández que a nivel panamericano viene siendo medallista dorado desde Guadalajara 2011, hablamos en singles, y desde Toronto 2015 también en dobles. Así que a nivel panamericano no tiene rival, por lo menos hasta ahora. Y después, obviamente, no hay que dejar pasar que el año pasado consiguió lo que tanto anhelaba y le faltaba: la medalla paralímpica en París 2024. Así que esto ha sido más o menos lo que ha conseguido en esta semana Gustavo Fernández, un tenista ejemplo para el deporte argentino, no solamente a nivel adaptado, sino en general, ¿no? Como tiene que ser. Y teniendo en cuenta esto y sabiendo también todo lo que viene sucediendo alrededor de Gustavo Fernández, estuvimos hablando con Javier Zubiri, el DTN. ¿Qué es el DTN? El Director Técnico Nacional de Tenis Adaptado de nuestro país, que estuvo charlando con nosotros y le preguntamos a Javi, ¿por qué se mantiene con este nivel y a sus 31 años Gustavo Fernández siendo parte de la elite mundial? El nivel de competitividad que tiene Gustavo y que demostró este último torneo, yo creo que es un poco el fruto de tantos años de trabajo desde muy chico, de estar preparado físicamente muy bien, de todo el equipo que trabaja con él y más allá que no llega en óptimas condiciones, porque dentro de la elite del tenis en la categoría Open, donde se encuentra Gustavo, él tiene una lesión, la más complicada de todas, y bueno, hoy es muy importante lo que viene haciendo con todo el cuerpo médico, con Matías, con Teta, con Juanca, con Johnny, donde se vio este fin de semana y toda la semana que estuvo en el mejor de sus niveles, compitiendo de mano a mano y teniendo match point
para poder consagrarse y llevarse el título Grand Slam de single que le falta. Pero bueno, demostró estar a la altura y que todavía tiene muchos años más por poder desarrollarse. Ahí está la palabra de Javier Zubiri y es real lo que decía, ¿no? Primero comenzando con el final, lo que fue el singles, donde Gustavo tuvo la chance 4 veces, 4 match point para superar a Tokito Oda, que es hoy por hoy el mejor jugador del mundo, obviamente, que fue su compañero también en dobles. No lo pudo cerrar el partido, terminó quedando segundo justamente en singles, pero bueno, obviamente lo que más se valora es el título en dobles. Y también lo que decía respecto a una lesión, lo ha contado también charlando en Deporte B Central, Gustavo Fernández, aquí en esta pantalla, que tuvo un año muy pero muy difícil, con una operación en el medio en su momento, teniendo que someterse justamente a varias intervenciones quirúrgicas y mucho tiempo de recuperación. Sin embargo, el argentino hoy está en un gran nivel y está compitiendo en lo alto del mundo. Bueno, lo ha demostrado este último fin de semana en el US Open. Pero continuamos hablando con Javier Zubiri, charlando no solamente del presente de Gustavo Fernández, sino también lo que fue Gonzalo Lasarte en la categoría quad. Lo vamos a ver a Gonza en un ratito, pero aprovechamos esta charla con Javi para preguntarle: Javi, ¿cómo evalúas este nivel que está teniendo el tenis adaptado argentino? Este fin de semana el tenis de silla de rueda argentino tuvo una excelente representación en Estados Unidos. Fue un año, o por lo menos un evento que es para destacar, entre otros. El año pasado, bueno, se consiguió la medalla de bronce. Este año se ha incorporado Gonzalo en la categoría quad y ya consiguiendo el título de finalista en la categoría de dobles, y pasaron a cuarto de final en singles. Y bueno, Gustavo su título en dobles y finalista en singles, así que fue un evento súper importante donde marca un comienzo de una etapa nueva en una categoría que no hemos desarrollado, y que bueno, de la primera vez que lo desarrollamos hemos tenido el mejor de los éxitos, así que estamos muy contentos y estamos muy seguros de que este es el comienzo de una representación argentina en el mundo, estando cada vez más cerca en ambas categorías en la elite del tenis de silla de rueda mundial. Abrazo grande para Javi Zubiri, como siempre tan cerquita del deporte adaptado, particularmente con el tenis, y siempre tan gentil con Deporte B, así que abrazo grande Javi, también felicitaciones para vos y para todo el equipo que bueno, ha conseguido no solamente la coronación de Gustavo Fernández en el dobles, sino también la final del propio Gustavo en singles, y además lo que dijo recién Javi, la aparición, a ver, este proyecto que se viene trabajando hace rato con el quad, con la categoría quad, recordando que tenemos el Open, categoría Open y categoría quad, la categoría quad con mayor grado de discapacidad, sobre todo en los miembros superiores. Este tucumano, Gonzalo Lasarte, de 20 años, que apareció así como un torbellino en el último tiempo, que se quedó hace muy poquito con el Open de Suiza, que se subió y se metió en el top 10 mundial siendo número 8, hoy está número 7 y seguramente cuando se actualice el listado subirá alguna posición más porque ha cumplido. No solamente haber llegado junto al chileno Kayulev en el dobles, sino que también ganó su primer partido en un cuadro principal de Grand Slam. Hablamos del US Open, había debutado ya en Australia, no había podido conseguir triunfos, pero el tenista argentino, el tucumano de 20 años, se quedó entonces con su primer triunfo. Después cayó en cuartos de final, pero aquí en esta final que estamos viendo fue ante el israelí Guy Seyson y el neerlandés Niels Bink, 6-1 y 6-1. Pusieron toda su experiencia en la cancha y le ganaron a la dupla argentino-chilena, que, bueno, obviamente tiene menos experiencia que el israelí y el neerlandés, pero como lo decíamos, 20 años para Gonzalo Lasarte,
séptimo en el mundo en la categoría quad, metiéndose en los grandes torneos, cumpliendo además una gran labor, ganando su primer partido justamente en un cuadro principal, cayendo luego en cuartos de final, pero fue siendo finalista nada más y nada menos que de un Grand Slam con todo lo que eso significa. Estuvimos hablando nuevamente con Gonzalo, que siempre tan amablemente nos atiende y nos estuvo contando cuáles fueron sus sensaciones en este torneo disputado en los Estados Unidos. Ganar mi primer partido de Grand Slam, la verdad que fue algo muy lindo. En Australia había estado muy cerca y creo que todos los partidos de todos los Grand Slam en sí tienen esa pizca de adrenalina o ese gustito extra que el resto de los torneos en el circuito por ahí no los tienen ni es lo que lo diferencia. Y bueno, y por la final de dobles, la verdad que estoy muy contento por la semana que tuvimos con Francisco. Sabíamos que se podía dar, venimos ya hace año y medio jugando juntos y la verdad que lo estábamos haciendo muy bien. Ganamos un par de ITF1 de torneos importantes y en Australia también, si bien perdimos en primera ronda, perdimos en el Super Tiebreak contra los campeones, estando muy cerca y sabíamos que el nivel estaba, por eso estamos contentos y bueno, con ganas de más. Bien, ahí estaba Gonza Lasarte, entonces, bueno, felicitaciones, Gonza, querido, un abrazo gigante a todo tu equipo y también a todo Tucumán, que tiene un representante nada más y nada menos que en la élite mundial del tenis adaptado, metiéndose también en la categoría quad, como lo comentaba también Javier Zubiri, el DTN de tenis, que bueno, la categoría quad es todavía una divisional o una modalidad en desarrollo dentro de lo que es la Argentina y también en el mundo, porque bueno, está dando pasos importantes, pero también en el mundo está en desarrollo y qué importante también que tener un tenista de estas características que ya se está rozando con los mejores del mundo, así que lo mejor para Gonzalo Lasarte y también para Agustín Fernández obviamente y para todo el tenis adaptado argentino. Vamos a continuar con mucho más deporte aquí en Para Deportes en Deporte B, porque en el inicio dijimos que yo estaba solo, pero claro, a ver, entre comillas solo, porque se encuentra trabajando y a pleno Maximiliano Nobili en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Hablamos de los Hadar que se están disputando, ya se están disputando en la ciudad de Rosario, también en Santa Fe, también en Rafaela. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, con la mascota. Ya con el tenis de mesa, que ha comenzado también, con el judo, vamos a estar viendo en un ratito nada más. A ver, 2.500 atletas a nivel convencional y a nivel adaptado. Entre el 9 y el 14 de septiembre, o sea, el próximo sábado van a estar terminando esta edición de los Hadar, que son los primeros en la historia del deporte argentino. 24 representativos, incluyendo a todas las provincias de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 55 disciplinas, entre las que hay 13 de deporte adaptado, y un recorrido muy interesante de la ciudad de Rosario y alrededores pensando en lo que serán los Odesur 2026, ¿no? Porque ya tuvo los Suramericanos de Playa 2019, los Suramericanos de la Juventud 2022 y el próximo año ya está establecido que los Odesur o los Juegos Suramericanos 2026 también estarán en la ciudad de Rosario y también en realidad en toda la provincia de Santa Fe, así que un nivel de exigencia muy importante en estos Juegos Argentinos de alto rendimiento que, lo decíamos, tienen por primera vez en la misma sede y en las mismas locaciones deporte adaptado y deporte convencional. O sea, se está jugando un partido de tenis de mesa convencional, termina, arranca un partido de tenis de mesa adaptado. Y eso también llama muchísimo la atención del público y seguramente muchas personas que tal vez no conocían demasiado el movimiento del deporte adaptado y paralímpico puedan hacerlo a partir de esta gran movida que fue llevada adelante por el Comité Olímpico Argentino con Mario Mossi a la cabeza y el Comité Paralímpico Argentino con José María Valladares a la cabeza. Así que las felicitaciones para ellos y para todo el equipo que está trabajando obviamente para que esto funcione. Este evento que es el primero pensando en el ciclo olímpico y paralímpico Los Ángeles 2028. Y mira, acá tenemos los deportes para que los vayas viendo y repasando. Obviamente los deportes paralímpicos, ¿no? Deportes adaptados. Por eso estamos aquí en Para Deportes en Deporte B. Mirá, atletismo,
básquet en silla de ruedas, bocha, canotaje, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, ecuestre, judo, pesas, taekwondo, tenis de mesa, tiro deportivo y triatlón. Así que estos son los 13 deportes, las 13 disciplinas que se están desarrollando en Rosario, en Santa Fe y también en Rafaela. A ver, el término para no lo pusimos en cada una de los nombres en la placa porque es redundante. No estamos justamente en el programa del deporte adaptado argentino, pero si vos querés conocer o alguna vez ves por ahí que dice paraatletismo y no sabés qué significa bien, bueno, justamente está hablando del deporte adaptado. El término para, que en griego significa al lado de, justamente esta terminología está utilizada para que al lado uno del otro el deporte convencional y el deporte adaptado transiten juntos, como en estos Juegos Hadar que se están disputando en la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a continuar con mucho más deporte y hablando de los Hadar justamente tenemos fresquita, pero muy fresquita la noticia y también la palabra de los deportistas argentinos. Y qué mejor que inaugurar este momento Hadar con Coti Garrone, Constanza Garrone, que ha sido un emblema para la delegación argentina, abanderada en la ceremonia inaugural de París 2024. Y esto nos decía acerca de los Hadar. Bueno, la verdad es que muy linda esta iniciativa de estos Juegos Hadar. Me parece que es una buena propuesta para elevar un poco el nivel en Argentina y que además sea multideporte, permite que la gente que pueda venir a verlo no solo pueda encontrar que el deporte convencional y el deporte adaptado tiene mucho nivel en Argentina, sino que además puede ver todos los deportes o todas las disciplinas que les guste. Así que me parece que es una muy buena iniciativa, una muy buena propuesta para hacer crecer al deporte argentino. Ojalá que se repita, ojalá que más gente se sume la próxima y que mucha gente más se anime a conocer el deporte adaptado. Bien, ahí está, abrazo gigante para Coti Garrone, un emblema de nuestro deporte que, como bien decíamos, fue nada más y nada menos que abanderada de la delegación argentina en el inicio de París 2024, los Juegos que se desarrollaron hace poquito más de un año allí en la Ciudad Luz, en pleno corazón europeo. Hoy representando a la provincia de Buenos Aires, esto es lo bueno también de los Hadar, ¿no? Al estilo Juego Evita, cada uno de los deportes y deportistas va representando a sus provincias, algo que tal vez con el paso del tiempo y ya en selecciones nacionales se va perdiendo un poquito porque se acostumbran a representar a la República Argentina, que obviamente para un deportista es lo más lindo que existe, pero aquí vuelven un poquito a las fuentes para representar justamente a sus provincias. Pero hablando también de París 2024, se me vino a la cabeza una medallista de bronce, ella, en el judo, que fue la primera femenina en la historia del deporte paralímpico argentino. Hablamos de Paula Gómez, sí, de Paulita Gómez, la oriunda de Merlo, que también estuvo hablando con nosotros y nos comentaba esto acerca de los Hadar. La experiencia de competir en los Juegos Hadar fue muy linda, nos suma mucho. Es la primera vez que el judo paralímpico compite al mismo tiempo que los convencionales. Me parece que es muy importante porque el público tiene convocados colegios, chicos, docentes, y también es muy importante que ellos vean que el deporte es el mismo, que las ganas de competir son las mismas y que nosotros podemos competir como cualquier otra persona pese a tener una discapacidad visual. Bien, ahí está Paula Gómez, entonces abrazo grande a Guille Traba, a todo el equipo del judo adaptado y paralímpico argentino que estuvo compitiendo, a ver, algo muy particular que se dio en el judo también, ¿no? Estuvieron compitiendo también mano a mano con convencionales. Suele entrenar el judo con deportistas convencionales y pasa algo muy particular, porque a veces cuando vemos el judogi en medio de una competencia hay que observar una cosa, ¿no? En uno de los costados, en las mangas de algunos deportistas, tienen un círculo rojo. Ese círculo rojo quiere decir que el deportista es ciego, ¿sí? Que tiene discapacidad visual total, o sea que no puede ver absolutamente nada. Pero los que no tienen ese círculo rojo tienen discapacidad visual, pero tal vez pueden distinguir alguna forma, pueden distinguir algún movimiento. Entonces, es un tema dentro del movimiento del judo paralímpico que muchas veces causa controversia, ¿no? Porque no hay una categoría para, para una discapacidad visual menor
o para un deportista ciego. Entonces, están acostumbrados en cierta manera en tener diferentes condiciones mínimas tal vez, pero diferentes al fin. Bueno, en el caso del judo, al ser un deporte, justamente un arte marcial japonesa de muchísimo contacto, de contacto permanente, permite tal vez esa cuestión, ¿no? La de mantenerse cerca y más allá de la visión o no, saber dónde se va moviendo el oponente. Pero fue una experiencia muy linda que estuvieron viviendo los judocas y las judocas argentinas allí en Rosario, así que lo mejor para ellos y para todo lo que se viene. Vamos a cerrar un poquito lo que tiene que ver los juegos Hadar, los juegos argentinos de alto rendimiento. Obviamente, seguilos a través de la pantalla de DeporTV todos los días, transmisiones en vivo de los juegos Hadar. Todo lo que pasa también lo revivís en DeporTV Central con lo que va sucediendo en la ciudad santafesina. Así que quédate bien pegadito porque DeporTV es la pantalla de los Hadar. Antes de pasar a un clásico, te voy a invitar a que nos sigas, ¿no? Porque @Canal DeporTV, @Paradeportes, siempre en nuestras redes sociales. Y si te perdiste algún programa, si querés revivir alguna sección, si querés verlo de nuevo, bueno, siempre en nuestros canales de YouTube, tanto de DeporTV como de Paradeportes, podés encontrar cada capítulo completo. Y aquí sí, nos vamos a ir a un corte, pero antes de eso con un clásico. El clásico de los clásicos, que es la trivia paralímpica. Y aquí llegamos, porque venimos haciendo todo el caminito desde Roma 1960 a 1984. Y la consulta es, ¿qué dos ciudades organizaron los Juegos Paralímpicos de 1984? Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, dos ciudades de distintos países organizaron la sede ecuménica. Bueno, Tokio y Sydney, París y Niza, Nueva York y Stoke Mandeville. Bueno, esas son justamente las opciones para responder la trivia paralímpica. Tokio y Sydney, París y Niza, Nueva York y Stoke Mandeville. Así que tenés tiempo hasta después del corte para poder pensar, googlear tal vez y responder esta trivia paralímpica. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con más para Deportes en DeporTV. Continuamos aquí en Paradeportes en DeporTV, edición número 9. Seguinos como siempre, @Canal DeporTV y también @Paradeportes. Si querés seguirme a mí también, @Dani Contreras Oc, que estamos obviamente ahí con toda la información del deporte adaptado paralímpico e inclusivo de la Argentina. Y mira, había quedado pendiente, sí, de la primera parte del programa, del primer bloque, la trivia paralímpica, un clásico, sí, porque aquí también aprendemos, no solamente informamos, sino que también aprendemos todos juntos. ¿Qué dos ciudades organizaron los Juegos Paralímpicos de 1984? Pero no voy a dar yo la respuesta, ¿no? Porque claro, aquí los protagonistas son los deportistas, señoras y señores. Y por eso Maurito de Pérgola, de tenis de mesa, nos va a decir qué dos ciudades fueron la sede de los Juegos Paralímpicos de 1984. Los Juegos Paralímpicos de 1984 se hicieron por primera vez en la historia en dos sedes, en Nueva York, Estados Unidos, y en Stoke Mandeville, Inglaterra, donde se originaron los Juegos Paralímpicos. Ahí está entonces la respuesta a cargo de Mauro de Pérgola, gran compañero también de Gaby Coppola. Abrazo a ambos. Claro que sí, representantes del tenis de mesa, muy presente el tenis de mesa hoy aquí en esta edición número 9. Y claro, fue en Stoke Mandeville y también en Nueva York. A ver, primero iba a ser Nueva York solo, ¿sí? La sede de 1984. Pero claro, como se fueron sumando más deportes y más categorías, pidieron, entre comillas, ayuda a otra sede para que pueda albergar también a los Juegos. ¿Qué fue lo que sucedió? Stoke Mandeville dijo, nosotros, claro, los precursores, los inventores, entre comillas, también del deporte adaptado y paralímpico, porque claro, allí en 1948, en el hospital de Stoke Mandeville y con el padre del paralimpismo, hablamos de Ludwig Guttmann, comenzó el movimiento paralímpico, ¿no? Que tuvo sus orígenes con los veteranos de guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, veteranos y civiles que habían quedado con diferentes tipos de discapacidades, y por eso se originó justamente el movimiento paralímpico. En 1948, entonces, a partir de ahí comenzó el movimiento paralímpico. Por eso, no solamente Estados Unidos y Nueva York dijeron presente, sino también Stoke Mandeville. Y aquí se produjo algo muy particular, porque veníamos de hablar que Arnhem 1980 había sido
uno de los mejores Juegos Paralímpicos para la historia argentina, ¿no? En cosecha de medallas y demás. Sin embargo, en Nueva York y en Stoke Mandeville, Argentina no cosechó medallas y solamente llevó 6 deportistas a la sede de los Estados Unidos. ¿Por qué solamente 6 deportistas? Bueno, a ver, el fuerte y el principal, los principales candidatos, por así decirlo, de la Argentina eran competidores en silla de ruedas. Silla de ruedas fue a Stoke Mandeville y Stoke Mandeville es en Inglaterra. Y había pasado solamente un periodo de tiempo muy corto, 2 años nada más y nada menos, que del conflicto, que de la guerra de Argentina e Inglaterra por Malvinas. Entonces, ningún ciudadano argentino podía pisar suelo británico. Eso fue lo que sucedió y por eso Argentina participó y compitió con una delegación muy reducida, la más chiquitita de la historia, 6 participantes nada más, que no pudieron cosechar medallas en los Estados Unidos. Acá estamos viendo algunas imágenes con Ronald Reagan allí inaugurando los Juegos en los Estados Unidos, con el príncipe Carlos también haciendo lo propio en Stoke Mandeville, ahí donde nació todo. Lo cierto es que, como bien decíamos, a meses, diría semanas prácticamente antes de que comiencen los Juegos, le avisaron a la delegación argentina de esta noticia, que fue obviamente un baldazo de agua fría porque se habían preparado durante 4 años para llegar los deportistas en silla de ruedas justamente a los Juegos Paralímpicos y no pudieron hacerlo, así que lamentablemente Argentina no pudo cosechar medallas, pero dijo presente una vez más, como en todos los Juegos Paralímpicos de la historia. Nosotros vamos a continuar cerrando un poquito lo que tiene que ver con la trivia paralímpica y la historia y vamos al picadito de noticias así rápidamente, fugazmente, porque nos queda poquito de programa y tenemos que hablar en este caso de paracanotaje de Ariel Atamañuc, el gendarme Atamañuc, que en el Panamericano y Sudamericano, Argentina consiguió 2 medallas, 3 doradas y 1 plateada. Fue en paracanotaje en Asunción del Paraguay y Atamañuc tuvo el primer puesto en KL2 en la categoría kayak y en BL3 en canoa, con tiempos de 0.45.16 y 0.48.68 respectivamente, mientras que Katia Unrey logró la dorada en KL3 realizando un tiempo de 1.12.47. Así que bien por Ariel Atamañuc, siempre representando de la mejor manera, obviamente, al deporte argentino y al paracanotaje en este caso. Y también vamos a ver lo que sucedió con el tenis para ciegos. Mirá, ahí tenemos todo lo que sucedió, obviamente, con este torneo, el primer nacional que se dio justamente en el país con el Instituto Román Rosell comenzando, dando inicio a estos Juegos y terminando en el CENAR, nada más y nada menos, la cuna de los deportistas argentinos. Roberto Mazzota a Néstor Goni, fue la gran final, le ganó en 2 sets, se coronó campeón y entonces FADEC tiene nuevo campeón. Hablamos de Roberto Mazzota, del histórico jugador del tenis para ciegos entonces, que se coronó campeón y que bueno, tuvo a través de David Peralta, el presidente de FADEC, de la Federación Argentina de Deportistas Ciegos, el título del tenis para ciegos. Ahí está, levantando la copa entonces. Le ganó a Néstor Goni entonces en la gran final en este torneo que ha sido histórico, ¿no? Porque es la primera vez que se realiza un torneo de tenis para ciegos a nivel nacional. Nosotros hemos llegado al final, con todo lo que hemos tenido, muchísima información, mucha historia, siempre presente aquí en Paradeportes en Deporte B. El agradecimiento, como siempre, a los amigos y amigas de Taverniti que me visten en cada programa. Y antes de despedirnos y decirles hasta la semana que viene, nos vamos con este tremendo hipón de Nadia Bogiano en judo para ganar allí en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en los Hadar. Hasta la semana que viene. Chau, chau.